Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino. Y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Bienvenido a Veracidad Adventista con Israel Sierra. ¿Qué tal, amigos y hermanos? Qué privilegio poder saludarles. Bienvenidos sean todos a un estudio más de la Palabra de Dios. Quiero invitarle, por favor, si es la primera vez que usted está viendo nuestro programa, por favor se suscriba ahora mismo y active la campanita de notificaciones. También le recuerdo que puede compartir este video con muchas personas y también que nos deje saber de qué país nos está viendo en la cajita de los comentarios. Hoy vamos a abordar un tema bastante interesante, un tema que es bien controversial realmente, un tema que todos los años a esta fecha se aborda y es la Navidad. Para estas fechas siempre los predicadores hacen videos, hacen sermones acerca de la Navidad. Unos dicen que es pagana, otros dicen que es una fecha especial, otros dicen que sí se puede celebrar, otros dicen que no se puede celebrar. Muchas veces nosotros como seres humanos basamos nuestros hechos, nuestra conducta cristiana en consejos de hombres. Lo que realmente queremos hacer en este video es que con ayuda del cielo podamos despejar algunas dudas, pero basado en la palabra de Dios. Así que yo le invito a que no se separe de este video, que lo vea completo hasta el final, para que usted se dé cuenta qué debe hacer, cómo debe actuar en estas fechas, basado en un escrito está. Acompáñeme allí donde está y vamos a orar, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, en este momento, Señor, necesitamos tu autorización para estudiar tu palabra, para leerla. Queremos pedirte sabiduría, Señor del cielo. Queremos pedirte también perdón por nuestros pecados y que nos hagas dignos de estar en tu presencia. Qué privilegio es para nosotros poder estar frente a la cámara, Señor, para llevar un mensaje de amor, de esperanza al mundo, de salvación. Por eso te pedimos que te quedes conmigo y que te quedes con cada persona que está viendo este video, Señor, para que de esa forma tú quites de nuestra mente cualquier idea, cualquier concepto que ya tengamos allí, Señor, y que solo haya cabida para tu palabra y para querer hacer tu voluntad. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Muy bien. ¿Qué es lo que se celebra en la Navidad? En la Navidad supuestamente se celebra el nacimiento de Jesucristo. Pero ahora la pregunta que surge es muy interesante y es: ¿nació Jesús el 25 de diciembre? Porque esto es lo que supuestamente el mundo celebra. ¿Nació Jesús el 25 de diciembre? Vamos a ir a la palabra de Dios como siempre lo hacemos en este canal. Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 2, versículos del 1 al 10. Y vamos a estudiar algunas características importantes que nos señalan de que Cristo no nació el 25 de diciembre. Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 10. Dice así la palabra de Dios. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer y desposada con él, el cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban la guardia y las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán
para todo el pueblo. Muy bien, aquí estamos hablando en el contexto de que iban todos a ser censados cada uno en su ciudad. Lo primero que nosotros debemos notar es que es imposible que el gobernador haya mandado a los ciudadanos al censo, al empadronamiento en una fecha de invierno. ¿Por qué? Porque recuerden que en esa época no existían los carros, no existían los aviones, la gente viajaba caminando, los que eran un poco más pudientes viajaban en caballos, en animales. Entonces hacía muchísimo frío para la época de diciembre. En la época de este mes que estamos viviendo ahora, en Belén, hace un frío un poco debajo de 0 grados. Así que es importante entender esto porque un gobernador no mandaría a empadronar a cada persona, no mandaría a censar a cada persona en su ciudad porque mucha gente tenía que viajar. Y la gente, vuelvo y repito, viajaba era caminando y hacía mucho frío a tal punto que podía caer hasta nieve. El segundo aspecto importante es que dice en el versículo 7 que ahí nació su primogénito, o sea Jesucristo, y lo envolvieron en pañales y lo acostaron en un pesebre. Si Jesucristo hubiese nacido en diciembre, no hubiese sido posible acostar al niño en pañales y acostarlo allí en un pesebre. ¿Por qué? Porque, vuelvo y repito, en la época de diciembre hacía muchísimo frío a tal punto que caía hasta nieve. Así que era imposible solamente acostar al niño en un pesebre y envuelto en pañales. El versículo 8 me da otra característica importante que puedo analizar, y es que habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Era imposible que en un tiempo de invierno un pastor pudiera guardar una vigilia durante la noche para apacentar su rebaño. En las épocas de invierno los rebaños estaban resguardados, asimismo como los pastores, porque hacía muchísimo frío. ¿Ok? Así que esto en la Biblia nos relata realmente, nos demuestra que Cristo no nació en diciembre. Tampoco hay una fecha exacta para su nacimiento. El estudio de hoy está basado en la Biblia, por supuesto que sí, pero también está basado en una revista de Elena G. de White, del cual está basado el capítulo 77 del Hogar Adventista, que se titula La Navidad. Ahí en ese libro, en el capítulo 77, hay unos escritos, hay unos párrafos recortados de esta revista, así que nos fuimos a la revista directamente para ver qué es lo que dice en todo su contexto y qué es lo que dice completamente todos los párrafos para poder entender como cristianos, especialmente como adventistas, qué debemos hacer nosotros en la Navidad, qué debemos hacer nosotros en diciembre, cómo debemos actuar, cuál debe ser nuestra actitud. Si es pagana o no es pagana, si es una actividad, si es una fecha cristiana o no es cristiana, eso es lo que queremos ver en este video con ayuda de Dios. Vamos a leer la revista Review and Herald del 9 de diciembre de 1884. En esta oportunidad voy a leer el párrafo 2. Dice lo siguiente: se supone que el 25 de diciembre es el día de nacimiento de Jesucristo y su observancia se ha vuelto habitual y popular. Sin embargo, no hay certeza de que estemos guardando el verdadero día del nacimiento de nuestro Salvador. La historia no nos da ninguna seguridad de esto. La Biblia no nos da el tiempo preciso. Fíjense por qué el Señor no nos da el tiempo preciso ni el día de su nacimiento. Si el Señor hubiera considerado que este conocimiento era esencial para nuestra salvación, habría hablado por medio de sus profetas y apóstoles para que pudiéramos saber todo acerca del asunto. ¿Por qué razón Jesús o Dios no nos dio la fecha exacta de su nacimiento? Porque este asunto de ese día no es esencial para la salvación. Lo que es verdaderamente importante fue lo que aconteció, y es el nacimiento de Jesucristo, más no un simple día. Si Cristo no nació en este día, surge otra pregunta. ¿Hay algo entonces especial? ¿Hay algo de santidad en este día, el 25 de diciembre? Volvemos a leer la revista Review and Herald del 9 de diciembre de 1884. No hay santidad divina que descanse en el 25 de diciembre. Escuche bien, no hay santidad divina, no lo hay, que descanse en el 25 de diciembre. Y no agrada a Dios
que nada que concierne a la salvación del hombre por medio del sacrificio infinito hecho por él, sea tan tristemente pervertido de su designio profesado. Cristo debería ser el objeto supremo, pero como se ha observado en la Navidad, la gloria se aparta de él y se dirige al hombre mortal, cuyo carácter pecaminoso y defectuoso hizo necesario que viniera a nuestro mundo. Voy a explicar esta cita, porque muchos se enredan al entender esta cita y dicen cosas que la cita no dice. Lo primero que dice es que no hay santidad divina que descanse en el 25 de diciembre. Es decir, que el 25 de diciembre es un día común y corriente, no es una fecha especial. No nació Jesucristo, por lo tanto, no debemos celebrar esta fecha. Es una fecha como cualquier otra, como hoy. ¿Ok? Lo otro que dice es que no agrada a Dios que nada que concierna a la salvación del hombre por medio del sacrificio infinito hecho por él, o sea, por Cristo, sea tan tristemente pervertido de su designio profesado. Es decir, la gente supuestamente, el mundo, celebra el nacimiento de Cristo. El nacimiento de Cristo es un asunto de salvación. Gracias a ese nacimiento, usted y yo somos salvos, somos perdonados, somos libertados, ¿verdad que sí? Ahora, ese asunto de salvación que supuestamente profesa el mundo es totalmente pervertido. ¿Por qué? Porque las personas lo menos que hacen es recordar a Jesucristo realmente. Usted puede observar por todo su alrededor que el 25 de diciembre las personas hacen glotonería, hacen bullicio, hacen escándalos, hacen fiesta, hacen borracheras, hacen cualquier tipo de cosas menos recordar el nacimiento de Jesucristo, que es lo que supuestamente el mundo celebra. Eso es lo que no le agrada a Jesucristo. Cristo debería ser el objeto supremo, dice la cita, pero como se ha observado en la Navidad, la gloria se aparta de él y se dirige al hombre mortal. Es decir, en vez de observar a Jesucristo, así como el mundo profesa que está celebrando su nacimiento, la vista del hombre se separa de Jesucristo y se centra en el ser humano, en el dar regalos a personas, en comprar ropa nueva para las personas, en hacer un gran banquete para el beneficio propio, en hartarse de comida, en espaciarse en conversaciones que muchas veces no agradan a Dios y bueno, muchas cosas más. Esto es lo que realmente no agrada a Dios. Esto es lo que quiere decir esta cita. Creo que está bien clara, pero hay muchas personas que hacen decir esta cita lo que no dice. Ahora, ya vimos que Cristo no nació el 25 de diciembre, que no hay santidad en esta fecha, que realmente es una fecha comercial, es una fecha pagana, realmente no es una fiesta cristiana, que el cristiano debe celebrar. Ahora, ¿qué es lo que el cristiano debe hacer en Navidad? ¿Cómo debe ser nuestra actitud ante esta fecha? Lo primero que el cristiano debe hacer es no ser como el mundo. Escuche bien lo que estoy diciendo. Lo primero que el cristiano debe hacer es no ser como el mundo. Review and Herald de 1844, 9 de diciembre de 1844. Voy a leer el párrafo 1. Dice lo siguiente. ¿Qué es la Navidad para que demande tanta atención? Este día ha sido muy celebrado durante siglos. Es aceptado por el mundo incrédulo y por el mundo cristiano en general, como el día en que nació Cristo. Fíjense que el mundo incrédulo lo ha aceptado, pero el mundo cristiano también, como si fuese el día en que nació Cristo. Cuando el mundo en general celebra el día, no muestra ningún honor a Cristo. Se niegan a conocerlo, a reconocerlo como su Salvador, a honrarlo mediante la obediencia voluntaria a su servicio y muestran preferencia por el día, pero ninguna preferencia por aquel por quien se celebra el día, o sea, por Jesucristo. Cuando el mundo secular celebra el día de nacimiento de Cristo, o el 25 de diciembre que ellos creen que Cristo nació, no muestran ningún honor a Cristo, no muestran ningún honor, ningún tipo de obediencia, ningún tipo de respeto por Cristo. Al contrario, lo que hacen es venerar un día. Si usted se pone a ver, observa los supermercados, observa las tiendas de la ciudad, todo está lleno de gente. Todo el mundo está comprando, todo el mundo está haciendo preparativos para la fecha, para el día 24 o 25. Pero ¿la gente hace preparativos espirituales para encontrarse con Cristo en ese día? No.
La gente hace preparativos para que su cuerpo, para que su alma, para que su espíritu esté en comunión con Dios en ese momento. No. Por eso es que es un día totalmente pagano, no es un día cristiano. Entonces, lo primero que el cristiano debe hacer es no ser como el mundo. Si usted es cristiano y hace toda esta preparación, toda esta malgastadera de dinero en adornos, en banquetes, ojo, yo no estoy diciendo que comer sea malo para que usted no me vaya a malinterpretar, pero en diciembre lo que se alimenta es la glotonería, lo que se alimenta es la falta de dominio propio a través de la alimentación. Se hace mucha comida, se hace mucho banquete, muchas veces se desperdicia comida también, habiendo muchas personas que necesitan comer, habiendo muchas personas afuera que no tienen nada que comer ni cómo vestirse, y usted compra prenda de ropas nuevas para estrenar, usted da regalos que muchas veces son innecesarios para nuestros hijos. Más adelante vamos a hablar de eso. La mayoría, incluyendo cristianos y no cristianos, se fijan en el día y no en Dios. Y esto es triste, mis hermanos. Hay abundancia de comida, hay intemperancia, hay glotonería, mientras mucha gente no tiene que comer. Hay música secular, hay bullicio, borracheras, malgastadera de dinero en cosas innecesarias. Y por supuesto, patrocinamos ahora a Santa Claus. Me llama la atención que mucha gente, incluso la gente cristiana, patrocina a Santa Claus como la figura de la Navidad, como el protagonista de la Navidad. Si usted no sabe quién es Santa Claus, le invito a que lo investigue. Le invito a que investigue quién es Santa Claus. La palabra santo antes de un nombre significa que eso es un santo. Santa Claus es una persona santa o es algo santo. Ahora, ¿usted tiene idea de quién es Santa Claus? Fíjense que ya ni siquiera se celebra la fecha de nacimiento que supuestamente nació Cristo, sino que ahora el protagonista de diciembre, de la Navidad, es Santa Claus. Por todos lados se ven adornos, figuras de él. Santa Claus es el personaje estrella de diciembre. Cuando usted practica todas estas cosas que acabo de nombrar, usted está siendo igual que el mundo. ¿Qué pasa con los cristianos que tienen jóvenes e hijos pequeños? ¿Qué hacer cuando al hijo le gustan las luces, le llama la atención la Navidad, porque comparte con su familia, con sus primos, porque el mundo vende que en la Navidad es una fecha especial, es una fecha linda, bonita para compartir? ¿Qué hacer con nuestros hijos y jóvenes? Review and Herald del 9 de diciembre de 1884. En esta oportunidad voy a leer el párrafo 5. Como el día 25 de diciembre se observa para conmemorar el nacimiento de Cristo, y como los niños han sido instruidos por precepto y ejemplo, que en verdad es un día de alegría y regocijo, encontraréis que es difícil pasar por alto este periodo sin prestarle alguna atención. Se puede hacer que sirva a un buen propósito. Los niños han crecido. Cuando usted no ha sido adventista toda la vida, o incluso siendo adventista del séptimo día, los niños han crecido, por ejemplo y por precepto, entendiendo de que es una fecha especial. Por lo tanto, es difícil pasarla por alto sin prestarle cierta atención. Ahora, en vez de ser como el mundo y celebrarla como lo hace el mundo, entonces se puede hacer que sirva a un buen propósito. Como por ejemplo, haga un buen banquete y salga con sus hijos a hacer la obra misionera. Haga bastante comida, pero en vez de comérsela toda a usted y su familia, salga a la calle con sus hijos y reparta platos de comida a las personas necesitadas, a los que no tienen que comer. Agarren regalos y al niño que no tiene un juguetito, regálele un juguetito para que el niño pueda tener cómo jugar, cómo distraerse. Regálele sonrisa, regálele alegría a una persona que no la tiene en esa fecha. Por otro lado, enséñele a sus hijos qué es lo que verdaderamente importa en esta fecha, y es Cristo Jesús. Enséñele la importancia de qué vino a hacer Jesucristo a esta tierra. Enséñele la importancia y lo que significa realmente para qué nació Jesucristo. ¿Qué fue lo que vino a hacer ese bebé envuelto en pañales en un pesebre? ¿Qué es lo que esto realmente significa? Y de esta forma nosotros podemos hacer de estas fechas que el mundo cree especial,
nosotros la podemos utilizar para hacer la obra de Dios. En vez de estar enfrascados en que es una fiesta pagana, en que es pecado, en que es esto, en que es lo otro, vamos a agarrar a utilizar estas fechas que el mundo las cree especiales para que nosotros podamos compartir también en familia, presentarle a nuestra familia la importancia del nacimiento de Cristo, pero también para hacer la obra misionera. Mira esta advertencia. Voy a leer la misma revista, pero ahora el párrafo 5. Los jóvenes deben ser tratados con mucho cuidado padre. No se le debe dejar que en Navidad encuentren su propia diversión en la vanidad y en la búsqueda de placeres, en diversiones que serán perjudiciales para su espiritualidad. La Navidad se presta para esto, para placeres, para diversiones que solamente corrompen nuestra integridad y son perjudiciales para nuestra espiritualidad o para la espiritualidad de los jóvenes. Por eso debemos tener mucho cuidado. Entonces mire cómo deben actuar los padres. Párrafo 6. No se puede hacer que la juventud sea tan serena y tan seria como la vejez, ni que el niño sea tan sobrio como el padre, aunque se condenan las diversiones pecaminosas como debe ser. Que los padres, maestros y tutores de la juventud proporcionen en su lugar para seres inocentes que no manchen ni corrompan la moral. No aten a los jóvenes a reglas y restricciones rígidas que lo lleven a sentirse oprimidos y a perder el control y a precipitarse en caminos de locura y destrucción. Con mano firme, bondadosa y considerada, sostener las líneas del gobierno, guiando y controlando sus mentes y propósitos, pero con tanta gentileza, con tanta sabiduría y con tanto amor que todavía sepan que tenéis en mente su mejor bien. Es decir, muchas veces nosotros, por querer hacerles entender a nuestros hijos que estas fechas son unas fechas paganas, que son fechas que realmente no tienen ninguna santidad, ninguna cosa especial para alabar a Dios, entonces somos rígidos, somos duros, queremos hacer que por la fuerza que entiendan. Y esto no está bien. ¿Por qué? Porque cuando nosotros actuamos de esta forma, presionamos tanto a nuestros hijos que entonces los hacemos que se presionen y cualquier escapadita que tengan entonces van a ir a hacer lo malo de una vez. Entonces dice aquí que con mano fuerte, pero con bondad, con amor, con mucha sabiduría, hagamos entender a nuestros hijos la verdadera importancia de lo que significa el nacimiento de Cristo, de que realmente nosotros queremos el bien para ellos. Cuando ponemos reglas estrictas, cuando ponemos estas órdenes a costa de lo que sea, entonces allí estamos presionando tanto a nuestros jóvenes que en cualquier huequito que se le abra, en cualquier puerta que se le abra, sale corriendo a cometer errores. Entonces la idea es que nosotros tengamos un balance con nuestros hijos. ¿En qué debemos centrarnos en estas fechas? Usted, cristiano, y su hogar. Hay una matutina llamada Cada día con Dios y vamos a leer la fecha el 17 de diciembre. Está hablando aquí de la Navidad. Dice, aunque no sabemos exactamente en qué día nació Jesús, debemos honrar este sagrado acontecimiento. Lo que debemos honrar no es la fecha, sino el acontecimiento, que fácilmente lo podemos hacer en cualquier época del año. No quiera Dios que haya alguien tan estrecho de mente que pase por alto este acontecimiento porque no tiene seguridad en cuanto a la fecha exacta. Hagamos todo lo posible para que las mentes de los niños, escuche bien, hagamos todo lo posible para que la mente de los niños se concentren en estas cosas que son tan preciosas para todos los que aman a Jesús. Enseñémosles que vino a este mundo para traer esperanza, consuelo, paz y felicidad para todos. Los corazones de todos respondan con gozo inefable al don infinito del Hijo de Dios. Entonces, ¿en qué nos debemos centrar entonces? En enseñarle a nuestros hijos la importancia del nacimiento de Jesucristo. ¿Se dan cuenta ustedes que lo que más importa aquí es Dios? Lo que más importa aquí es Jesucristo. Vamos a leer otra vez otra cita, otro párrafo de la misma matutina. Cada día con Dios del 17 de diciembre. Hace mucho tiempo se celebra el 25 de diciembre para conmemorar el día del nacimiento de Jesús. Y no es mi opinión afirmar si es apropiado o no celebrar este acontecimiento en este día.
sino meditar en la niñez y en la vida de nuestro Salvador. Quiero llamar la atención de los niños a la humanidad del Redentor al venir al mundo. Fíjense que lo que quiere la sierva del Señor no es que nosotros celebremos un día, no es que nosotros estemos pendientes de un día para conmemorar el nacimiento de Jesucristo. A lo que ella quiere hacer referencia es que, o lo que Dios quiere atraer la mente de nosotros y de nuestros niños, es al precioso sacrificio de nuestro Redentor. A hacerlos entender, a enseñarles que Él vino para este mundo a traer paz, amor, felicidad y libertad. Ahora sí, ha llegado el momento de que nos olvidemos de controversia, ha llegado el momento, o quiero en este momento dirigir tus pensamientos a lo que realmente es importante, y es a Jesucristo. Quiero que en este momento contemplemos, observemos a Jesucristo. ¿Has pensado en la importancia del nacimiento de Jesucristo? ¿Has pensado alguna vez lo que implica que Jesucristo haya venido como hombre a esta tierra? ¿Sabes por qué Dios envió a su Hijo para este mundo lleno de pecado? Te voy a dar 4 razones, que seguramente hay muchas más, pero yo te voy a dar 4 razones por la cual Jesucristo nació en ese pesebre hace alrededor de 2000 años. Mateo capítulo 1, versículo 18 al 23. Esta es la primera razón. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando en este asunto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz a un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Escuche bien, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Te has preguntado lo que significa Emmanuel? ¿Sabes? ¿Te has puesto a analizar lo que significa Dios con nosotros? Mira cómo dice este texto bíblico, Juan 3:16. Jesucristo vino a buscar lo que se había perdido. Esa es la primera cosa que Jesucristo vino a hacer, naciendo en ese pesebre como un niño. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es imposible para la mente humana, para nuestra mente finita y pecaminosa, entender la magnitud del amor de Dios. Que el Señor, entregando a su único Hijo, a su amado Hijo, a este mundo lleno de pecado, de miseria, de traición, de dolor, para que todo aquel que en Él creyese no se pierda, sino que tenga vida eterna. El libro de Romanos capítulo 3, versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado ha causado separación de Dios. El pecado nos ha mantenido en enemistad con Dios. El pecado ha hecho que nosotros hagamos un muro gigante que separa nuestra vida de la presencia y la voluntad de Dios. Ahora mira lo que vino a hacer Jesucristo cuando nació en ese pesebre y estaba allí envuelto en pañales. Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Jesucristo vino a poner unión, a hacer amistad de Dios con el hombre. Vino a unir, dice el Espíritu de profecía, que Jesucristo es la única escalera cuyo peldaño está aquí en la tierra y su último peldaño está en el cielo.
Es el único medio por el cual nosotros podemos tener comunión con Dios. Es el único medio por el cual nosotros podemos ser reconciliados con Dios. ¡Qué maravilla, mis hermanos! Gloria a Dios. Alabamos y glorificamos el nombre de Jesucristo por haber venido a este mundo, a nacer como un hombre precisamente para hacer una de estas cosas, que es reconciliarnos y buscar lo que se había perdido. Gloria a Dios. La otra cosa que vino a hacer Jesucristo cuando nació en esta tierra es que vino a vivir como nosotros, con la finalidad de entendernos y poder ayudarnos. Jesucristo vino a pasar todo lo que nosotros pasamos, vino a ser como cada uno de nosotros. Así lo dice el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 17. Dice lo siguiente: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Dice el texto, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Para qué? Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Es decir, Jesucristo necesitaba experimentar cada cosa que el ser humano experimenta. Necesitaba conocer cómo es que se siente una persona cuando batalla con la tentación. Necesitaba conocer cómo vive un humano. ¿Qué es lo que siente una persona cuando le da hambre? ¿Qué es lo que siente una persona cuando es humillada? ¿Qué es lo que siente una persona cuando tiene frío, cuando tiene sed? ¿Qué es lo que siente una persona cuando lucha con una tentación? Por eso Cristo vino a nacer como hombre a esta tierra. ¡Qué maravilla! Hebreo 4:15 dice lo siguiente: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesucristo fue tentado en todo. Tú estás pasando por una tentación fuerte, Jesucristo también la pasó. No puedes dejar un pecado, Jesucristo puede ayudarte, porque Él venció toda tentación, Él venció todo pecado. La palabra de Dios dice que Él fue tentado según a nuestra semejanza, pero sin pecado. Él no pecó, por eso tiene poder para ayudarte a vencer, tiene poder para entenderte. Como una persona, por ejemplo, a una persona se le muere un familiar, su madre. Si a mí no se me ha muerto mi madre, ¿cómo puedo yo entenderlo? ¿Puedo yo entenderlo acaso? No. La única manera que yo lo entienda es que se muera mi madre también. Y ahí yo podré decirle, te entiendo por lo que estás pasando. De resto no. Ahora, ¿cómo puede Jesucristo decirte a ti hoy, yo te entiendo, hijo, entiendo por lo que estás pasando, yo te puedo ayudar? ¿Sabes cómo Él puede hacerlo? Porque Él vino a este mundo y nació en un pesebre y estaba allí envuelto en pañales. Y cuando creció y vivió una vida tal cual como la tuya y como la mía, pero sin pecado. La tercera cosa que vino a hacer Jesucristo a esta tierra fue a librarnos del pecado. Lucas capítulo 4, versículo 18 dice lo siguiente. Jesucristo parado en la sinagoga leyendo el libro del profeta Isaías dice lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Mis hermanos queridos, la voluntad de Dios al venir a este mundo es libertarte del pecado. Pregunto, cuando Jesucristo dijo, vengo a pregonar libertad a los cautivos, ¿era a sacar a los presos de la cárcel? No era en sentido literal, era en sentido espiritual. El Señor venía a poner a libertad a los cautivos del diablo, a hacerte libertar del pecado, mi querido hermano. Esto es una gran noticia. Dice que ha venido a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Tú estás quebrantado de corazón por tu pecado? ¿Te sientes mal porque has pecado en contra de Dios? Ve a Jesucristo.
Ve a Jesucristo, porque Él tiene la capacidad de vendarte, de sanarte, de restaurarte. Vino a dar vista a los ciegos, a la gente que no veía la espiritualidad, a la gente que no veía a Jesucristo como Salvador, a la gente que no tenía la capacidad de entender el ministerio de Cristo. Jesucristo vino a darle vista a esos ciegos también. Pero sobre todo vino a poner en libertad a los oprimidos, mis hermanos. Qué maravilla lo que representa que Cristo haya venido a esta tierra como hombre. Jesucristo vino a darte libertad del pecado, pero esta libertad es darte libertad completa. La finalidad de Jesucristo es que tú no peques más. Esa es la voluntad de Dios. Mira lo que dice Romanos 6:6, hablando del bautismo cuando entregamos nuestra vida a Jesucristo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Cuando tú te entregas a Cristo, cuando tú vienes a Jesucristo, la representación es que tu viejo hombre quede muerto en la muerte de Cristo. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que tú nazcas siendo una nueva criatura, de que tú nazcas en una vida nueva y que la finalidad sea que tú no sirvas más al pecado, que yo no sirva más al pecado. Eso es lo que quiere Jesucristo. Judas, capítulo 1, versículo 23 y 24 dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. ¿Quién es el que nos guarda sin caída? Jesucristo. Y si nos guardan sin caída, como resultado nos guarda sin pecado. Y presentaros sin mancha delante de la gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. La obra de Jesucristo es una obra completa. Y la voluntad de Dios es que nosotros no pequemos más, que nosotros vivamos una vida en armonía con la voluntad de Dios, para que de esa forma nosotros podamos estar preparados para ir a encontrarnos con Jesucristo en las nubes de los cielos. La cuarta cosa y la última que yo pude resaltar aquí, que yo traje para ustedes, que vino a ser Jesucristo, es mostrarnos al Padre y su carácter. El diablo ha vendido la idea por todo lo que ha habido de mundo. El diablo ha vendido la idea de que Jesucristo es un Dios tirano, de que Dios es un Dios inclemente, de que Dios es una persona que está mirando, observando a ver quién se equivoca para ahí mismo reprenderlo. Y ese no es Dios, ese no es el carácter de Dios. Por eso Jesucristo dijo en Juan 10, capítulo 30, dijo: yo y el Padre somos uno. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle, y Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Pregunto, ¿era blasfemia de Jesús decir que era Dios? No. ¿Qué significa lo que Él dice: yo y el Padre somos uno? Todas las buenas obras que Él demuestra era la voluntad del Padre. Todo lo que Él decía era lo que pensaba el Padre. El espíritu de profecía en el deseado de todas las gentes, en el capítulo 1, Dios con nosotros, dice lo siguiente. Dice: Jesucristo era el pensamiento y la palabra de Dios audible. Tremendo, tremendo esto, mis hermanos. Era la palabra y el pensamiento de Dios hecho audible. Por eso Jesucristo vino a demostrar cuál era el carácter de Jesucristo y el carácter de Dios. Y el carácter de Dios es amor. Fíjate cómo lo revela aquí Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre, la del Padre que me envió. Es importante entender que todas las obras que hizo Jesucristo era la voluntad del Padre. El Padre era benevolente, es benevolente, el Padre es amor, es misericordioso, es tardo para la ira y grande en misericordia.
El gran libertador de nosotros, Jesucristo, vino a hacer toda la voluntad del Padre y expresar cuál era el carácter y el pensamiento de Jesucristo. El carácter de Dios es tan hermoso que cuando Jesucristo estaba colgado en el madero, aún a lo que lo estaban clavando y matando, hace su ruego al Padre y le dice: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo espero que este video haya sido de gran bendición para su vida espiritual. Ya usted tiene un poco más de claridad acerca de la Navidad, basado en un escrito está. Ya usted escuchó algunos consejos de qué debe hacer, cómo debe comportarse como cristiano. ¿Usted quiere agradar a Dios? Tenga mucho cuidado. ¿Y por qué le digo esto? Porque hay una línea muy finita, que divide el fariseísmo del que quiere hacer las cosas bien. Cuando nosotros queremos agradar a Dios, debemos tener mucho cuidado, debemos estudiar bastante la Escritura para agradar correctamente a Dios, porque muchas veces cruzamos la línea del extremo y comenzamos a ser fariseos, y el fariseísmo no le agrada a Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. No te olvides en compartir este mensaje con muchas personas, que sin duda alguna es muy necesario. Espero que nos veamos en otra edición. Chao, chao.